Buenos días. Mi nombre es Héctor Belmar. Soy docente de la sede de Ñuñoa de INACAP y voy a presentarles el estudio del impacto de los principios didácticos de Brown y Wilson en el aprendizaje de la programación en Python con estudiantes de primer año en carreras de informática de INACAP. Finalidades. La metodología de este estudio es cuantitativa, con diseño cuasi experimental, con pretest y posttest, grupo control y experimental, y comprende 3 etapas. La primera etapa tiene que ver con lo que se realizó la revisión bibliográfica, la cual buscaba ver el estado del arte, de la enseñanza de la programación y el pensamiento computacional. Esta etapa llevó más tiempo, la mayor cantidad de tiempo, dado la complejidad que significó hacer esta revisión en diversos idiomas, en todas las posibilidades, inclusive de poder entender cómo trabajan en otros países. Después, la segunda etapa, la validación del test, la cual se realizó con colaboración de expertos y análisis psicométrico. Y la etapa 3, que fue la aplicación de los principios didácticos de Brown y Wilson, la cual correspondió a una intervención de 12 clases. El problema. Actualmente las empresas requieren profesionales con habilidades que el sistema educativo no está llevando a cabo a través del currículum, lo cual hace que emerjan las preguntas si ¿existen estrategias didácticas de enseñanza de la programación computacional? Y si existen, ¿qué tan eficaces son las metodologías de enseñanza de la programación? Objetivos. El objetivo general es estudiar los efectos de los principios didácticos de Brown y Wilson sobre el proceso de enseñanza de la programación en Python a estudiantes de carrera de informática de INACAP. La hipótesis es que aquellos estudiantes del grupo experimental obtienen mejores rendimientos que los estudiantes del grupo control que no reciben esta intervención didáctica. Objetivo específico 1. Hacer la revisión bibliográfica. Objetivo específico 2. Elaborar un instrumento que permita hacer la medición de esta intervención. Objetivo específico 3. Implementar la estrategia de la enseñanza en Python basada en los principios didácticos de Brown y Wilson. Y objetivo específico 4. Comparar los niveles de logro de los estudiantes del lenguaje Python, comparando los resultados del grupo control con los resultados del grupo experimental. Etapa 1. Los conceptos. En los últimos años se han realizado múltiples avances en la tecnología digital, llámese inteligencia artificial, robótica, en diversas versiones, pero el conocimiento generado no se está transfiriendo a las nuevas generaciones a través del sistema educativo. Hay que entender que el pensamiento computacional que emerge con estos avances tiene que ver con la abstracción, con la descomposición, el pensamiento algorítmico y lo que es resolución de problemas. Cómo esto se ha convertido en la habilidad esencial del siglo XXI, y así lo han entendido los países más desarrollados. Por ejemplo, Inglaterra, el cual implementó la enseñanza de la programación para el pensamiento computacional a partir del primero básico ya desde el 2014. Otros países lo han seguido, como Japón en el 2020 y las orientaciones realizadas por la Comisión Europea en 2016. En la etapa 2, lo que se hizo fue validar el test. Se elaboró un test el cual correspondía a 90 ítems. Y este test fue validado por expertos, lo cual lo redujo a 70 ítems. Y finalmente, este test fue testeado en 7 sedes de INACAP, lo cual permitió hacer el análisis psicométrico y se logró un resultado final de 45 ítems. La etapa 2, las características sociodemográficas, que esto se realizó en 7 sedes de INACAP con una población de 1093
estudiantes, a lo cual acudieron 187 que correspondía a la muestra, de lo que el 96% correspondía a edades entre 18 y 24 años, y el género principalmente de hombres, que fue más del 90%. Los resultados de este test que se realizó en las sedes de Iquique, La Serena, Maipú, Santiago Centro, Ñuñoa, Concepción, Talcahuano y Puerto Montt nos arrojaron que si convertimos a nota este test de 45 ítems, solamente obtuvo azul un 4,1 en promedio Santiago Centro, lo cual es preocupante. La etapa 3, que fue la intervención y la realización del test definitivo, correspondió a realizar la intervención didáctica en 12 clases de la unidad 3 de la asignatura Introducción a la Programación. Esta se realizó en la sede de Ñuñoa. Acá participaron 100 estudiantes, de los cuales el 50% estaba principalmente entre los 18 y los 21 años, y el otro 50% estaba disperso entre los 22 y 29 años. En esta sede, prácticamente el 100% eran hombres, solamente el 2% eran mujeres. Los principios didácticos de Brown y Wilson, en la cual consistió la intervención. Entonces, el principio 1 dice: recuerda que no existe un gen del saber para programar. Eso significa que nadie nace sabiendo, teniendo las habilidades algorítmicas para aprender a programar computacionalmente. El principio 2 dice: utiliza la ayuda de sus compañeros. En este sentido, los estudiantes principalmente están abocados y escuchan mejor a sus pares que al instructor. Principio 3. Use codificación en vivo. Esto tiene varias ventajas. Por ejemplo, que vean los estudiantes que un programa, cuando lo hace un profesor, este también puede equivocarse y de hecho va a hacer correr el programa varias veces antes de llegar a la versión corregida. Esto además permite que el estudiante logre entender mejor los conceptos que si hace la presentación del código a través de un PowerPoint, porque así va a ir demasiado rápido. Cuando hace codificación en vivo va bastante más lento, lo que permite que el estudiante vaya entendiendo los conceptos claramente. El principio 4 dice: haga que los estudiantes hagan predicciones. Claro, o sea, si se está codificando en vivo, entonces el estudiante puede decir qué va a pasar si hace tal o cual cambio, lo cual permite también, ¿cierto?, que vaya uno proyectando y entendiendo qué efecto tiene cada una de las instrucciones que programa. El principio 5 dice: utilice la programación por pares. Acá se trata de que vayan trabajando siempre de a dos. Entonces se trabaja durante 20 minutos o media hora y luego se intercambia. Hay uno que está en la consola programando y el otro observando al lado, viendo qué está programando. Luego se intercambian y así eso va produciendo una mejora en el trabajo en equipo. Principio 6. Que use ejemplos resueltos con su objetivo etiquetado. Claro, esto permite hacer análisis de código, lo cual también es muy útil para que los estudiantes vayan aprendiendo y proyectando cómo se puede hacer la programación. Principio 7. Manténgase en un lenguaje de programación. Esto es muy importante, dado que muchos docentes, quizá con la idea de mostrar más cosas a los estudiantes, siempre hacen comparaciones con otros lenguajes. El tema es que si estamos programando en Python, mantengámonos solo hablando en Python. Hay que recordar que los estudiantes son novatos, por lo tanto, si le hablamos de C, le hablamos de Java, le hablamos de Visual Basic y hacemos comparaciones, estos, en vez de aclarar conceptos, se van a complicar porque desconocen esos lenguajes. Principio 8. Utilice tareas auténticas. Deben ser tareas que le hagan sentido a los estudiantes. Porque si yo empiezo a programar cosas abstractas que ni siquiera se entiende el problema y no le hace sentido a los estudiantes, estos perderán el interés en el problema que están resolviendo. Principio 9. Recuerda que los novatos no son expertos. O sea, hay que entregar tareas, hay que dar problemas, pero que estos sean abordables. Que los estudiantes no se
se paren frente a un muro el cual no pueden escalar. Entonces tienen que ser problemas abordables para que así el estudiante pueda trabajarlos y pueda resolverlos. Y principio 9, no solo codifique. A esto se refiere que además haga un diseño, dé un paso atrás y antes de ir a la consola a programar, entonces que haga el necesario diseño del problema que va a abordar. Estos son los resultados de la intervención. Entonces los resultados de la intervención nos muestran acá en el caso de el grupo control y el grupo experimental, el pretest. Ustedes pueden observar, ¿cierto?, que tiene una cantidad, un rendimiento que está en torno poquito menos que los 20 puntos de los 45 que corresponde al ítem. Sin embargo, en el post-test, tanto grupo control como grupo experimental aumentaron bastante su rendimiento. Pero hay una característica: el grupo control mantiene la dispersión. Si bien es cierto el promedio sube, que queda sobre 30 puntos aproximadamente, mantiene la dispersión. O sea, tenemos varias personas que no lograron aprender adecuadamente, que se quedaron un poquito más de 20 puntos de 45. Sin embargo, el grupo experimental se uniformó, el promedio subió y todos aprendieron porque subieron todos y el mínimo quedó en 32 puntos y poquito más. Si bien se mantiene, no hay una que todos llegaran a los 45 puntos, pero se acercó bastante al resultado hacia arriba, en vez de mantenerse disperso como en el caso del grupo control. Conclusiones. Las conclusiones respecto al objetivo específico 1, que era hacer una revisión bibliográfica. Bueno, esto se cumplió plenamente, se vio la literatura a nivel internacional, con lo cual se vio que la habilidad del siglo XXI ha sido el pensamiento computacional, y la programación computacional es el andamio natural para transitar a la incorporación del pensamiento computacional en los estudiantes que se enfocan hacia el aprendizaje del presente y del futuro. Hay que entender que el pensamiento computacional genera habilidades que son transferibles a otras áreas. Por ejemplo, la resolución de problemas, el pensamiento algorítmico, lo que es la abstracción, la descomposición de problemas, se puede aplicar a otras áreas de la ciencia, por ejemplo en matemáticas, en ciencias biológicas, inclusive en áreas del arte. Por lo tanto, eso por ejemplo lo han experimentado en China, donde han extendido el pensamiento computacional hacia diversas otras áreas. Conclusiones de la etapa 2. Ahí nos habla del objetivo específico de elaborar un instrumento de medición para el lenguaje de programación Python. Acá no se puede validar un instrumento de enseñanza de manera con cualquier prueba, cualquier test. Tiene que ser algo que sea válido. Eso significa que con todo lo que uno aplica haya sido probado previamente en cuanto a los grados de dificultad, el grado de que tiene, cómo están formadas las preguntas. Y para esto el test original de 90 preguntas se validó con el test con 3 expertos, los cuales eran ingenieros civiles en informática con magíster en la especialidad. Luego el resultado de 90 bajó a 70 preguntas y esto se testeó con 189 estudiantes. Y de ahí se realizó el análisis psicométrico y con esto resultó el test final de 45 preguntas, que es el que se aplicó para la etapa definitiva. El objetivo específico 3 era implementar las estrategias de enseñanza de Brownian-Wilson. Para este efecto se diseñaron 12 clases en la cual se hizo la intervención en la unidad 3 de la asignatura de Introducción a la Programación, en la cual se trabajó las distintas partes de esta unidad, implementando los principios de Brownian-Wilson, lo cual claramente se realizó solamente en el grupo experimental.
Y los del grupo control solamente se les enseñó de la manera tradicional, como se estaba mostrando, se han estado realizando las clases tradicionalmente, ¿cierto? En nuestra institución. El objetivo específico 4, que es describir y comparar los niveles de logro de los estudiantes en el lenguaje de Python. Bueno, acá con estos dos objetivos, como ustedes vieron los resultados, ¿cierto? Sin duda hubo una mejora en el aprendizaje, lo que ratifica el aumento de la media y promedio para el grupo experimental donde se realizó la intervención. Los productos generados a partir de la tesis doctoral donde se desarrolló esta investigación. La etapa 1 generó el artículo titulado Review on the Teaching of Programming and Computational Thinking in the World, el cual fue publicado en Frontier in Computer Science el 18 de octubre del año 2022. En la etapa 2 se publicó el artículo Validation of the Python Test According to Expert Reliability, Difficulty and Discrimination, publicado en Journal Education and Development. En la etapa 3 se publicó el artículo Teaching Computer Programming, Impact of Brown and Wilson in Didactical Principles, publicado en Frontier in Computer Science el 15 de mayo de este año 2023. Proyecciones del estudio. Poder hacer una muestra más grande y ojalá desde varias instituciones con la idea de poder medir de manera más clara y estadísticamente más significativa las bondades de los principios didácticos de Brown y Wilson. También implementar mediante un fondo del Ministerio de Educación en la enseñanza primaria y secundaria, la enseñanza de la programación, para medir cómo funcionan estos principios didácticos. Cabe recordar que hace 5 años ya el pensamiento computacional se incorporó en las pruebas TIMSS, las cuales miden los niveles de aprendizaje en diversas áreas a nivel mundial, donde Chile también participa, y hasta ahora no le ha ido bien. Bueno, como acá no se está pasando esto del pensamiento computacional en la enseñanza, seguir agrandándose la brecha en vez de acortándose. Muchas gracias.